Bueno, buenos días. Es un placer para mí participar en mi segunda instancia en el simposio, en el quinto simposio organizado por Recíclame, para hablar un poquito más de la responsabilidad extendida del productor, que bueno, es una modalidad de trabajo de alguna forma en residuos y especialmente residuos especiales, que nos viene dada de hace muchos años de los países del norte y que de alguna forma intentamos adaptarlos a la latinoamericana con las dificultades propias de nuestras latitudes, dificultades de cultura, de idiosincrasia, de económicas también, de infraestructuras, pero es una herramienta que entendemos muy interesante, por lo menos en estas latitudes, para apoyar la gestión de residuos, para encaminarnos hacia una mayor eficiencia en el manejo de los recursos y en la gestión de residuos, una mejor eficiencia en el manejo de los residuos a nivel municipal, a nivel de los gobiernos subnacionales. Entonces, bueno, vamos a hablar especialmente que me pidieron para conversar un poquito de la importancia de la trazabilidad, pero antes vamos a hacer una recorrida en la experiencia que hemos tenido en Uruguay de unos 20 años en implementación de la REP con distintas corrientes de residuos. Entonces, bueno, el recorrido, deja pasar, ahí está. Vamos al primero, los 20 años de REP en Uruguay, desde el año 2003, donde se aprueba el decreto de baterías de plomoácido. Después, ¿por qué es importante la responsabilidad extendida del productor? ¿Por qué entendemos que es importante? ¿Qué hemos aprendido de la responsabilidad extendida del productor en Uruguay? ¿Por qué es importante la trazabilidad de residuos de envases, en particular de envases, pero es extrapolable a las demás corrientes de residuos especiales? ¿Y cómo garantizar la trazabilidad? No vamos a dar recetas porque de hecho no tenemos esas recetas, pero estamos encaminándonos hacia esas formas de garantizar la trazabilidad de residuos con herramientas tecnológicas, etcétera, pero sobre todo para poder controlar de mejor manera lo que sucede con la responsabilidad extendida del productor y con las corrientes de residuos a las que alcanza. ¿Qué ha sido los 20 años de REP en Uruguay? Primero, que se inicia en el año 2003 con baterías de plomoácido. Es un decreto que tiene ahora que tiene 20 años y que está ahora en una fase de revisión, o sea, tiene una propuesta para incorporar las baterías de litio, entre otras cosas. Después, en 2004, la ley de envases, y en 2007, el decreto reglamentario de envases. La ley de envases hace referencia a todos los envases y embalajes, o empaques y embalajes, y el decreto 2007 interpreta o de alguna forma reglamenta solamente los envases primarios, que son los primeros envases que contienen los productos. En 2013 el decreto de envases agroquímicos se aprueba también para esa corriente especial, que tenemos mucho. Uruguay es un país agroexportador y su producción principal es la producción de productos biológicos, de productos del agro y del pecuario. En 2015 el decreto de neumáticos usados, en Centroamérica le llaman de llanta, no sé en Perú cómo le llamamos, pero para nosotros son neumáticos o cubiertas. El 2019 la Ley de Gestión Integral de Residuos, que de alguna forma le da carácter de ley a la responsabilidad extendida del productor y menciona, explicita cuáles son las corrientes especiales de residuos que tienen que ser alcanzadas por la responsabilidad extendida del productor. En 2021, después a 15 años de haber empezado con el decreto reglamentario de envase, recién se fijan tasas de recuperación de recuperación de envase mediante la resolución 271. Se fijan tasas muy altas, por causa de haber funcionado, de haber operado un plan de gestión de envase durante 15 años. Dice, bueno, ya se hicieron todas las pruebas, ya se hicieron todos los pilotos, ya hicimos todo lo posible, ya vimos que no funciona, que funciona. Ahora vamos a regular las tasas de recuperación y se fijan en 2025 en un 50% de los envases declarados volcados al mercado. Y en 2023, este año, esperamos que se reglamente los residuos de aparatos electroelectrónicos. Van a seguir los vehículos y automotores, eventualmente después voluminosos como muebles, colchones, pero eso todavía está mucho más verde. Lo que es importante de esto es ver que la red fue una construcción durante 20 años que requirió y sigue requiriendo un sinfín de instrumentos jurídicos legales, entre leyes, decretos, resoluciones, un montón de normativa que se va moldeando en la medida que la red va teniendo mayores requerimientos. Eso es un poquito la consigna. O sea, la primera ley, digamos, el primer decreto del 2003, la ley de envase de 2004, una serie de regulaciones posteriores para ir adaptándose a lo que requiere también lo que va obligando de alguna forma.
De hecho, hay ahora se está votando ahora la ley de presupuesto y hay algunos artículos que se agregan para facilitar, por ejemplo, lo que es los sistemas de depósito, devolución y reembolso en el marco de la recuperación de envases y empaques. ¿Por qué es importante la REP? Porque es una forma concreta de aplicar el principio de quien contamina paga. Es la mejor forma que hemos encontrado actualmente a nivel global de aterrizar y de hacer tangible el quien contamina paga. Está aplicado aquí a corrientes de residuos especiales que son las que todos conocemos, de RAE, envases neumáticos y otros residuos. ¿Por qué también? Porque la REP es un sistema más justo de asignación de responsabilidades que termina recayendo en los consumidores y no en los ciudadanos. Quiere decir que el que consume el bien es el que termina pagando por la logística reversa de ese bien y no todos los ciudadanos que no tienen que ver con el consumo de ese bien en particular. Si la REP apunta mucho más directamente al que consume, ¿tá? Y aguas arriba al que pone el producto en manos de ese consumidor. Por eso es responsabilidad extendida del que produce. Porque alivia la responsabilidad por la gestión de residuos a los servicios públicos, a los servicios de aseo, a los servicios de limpieza de los gobiernos locales. Y eso es una cuestión sumamente importante. Los gobiernos locales terminan siendo responsables de los residuos de alguna forma indefinidos o sobre los que no se puede aplicar la responsabilidad extendida, que son los residuos orgánicos, residuos indefinidos como estos que son que algunas corrientes especiales igual se pueden ir sofisticando y mejorando, pero hoy en día son las que más conocemos: embalaje, RAE, neumáticos, baterías, etc. ¿Por qué es importante también? Porque puede ser una herramienta efectiva al servicio de un modelo más circular de desarrollo, en la medida que se norma, que se regula y que se pone una obligación de logística reversa, recuperación, de valorización de estas corrientes de residuos especiales. De alguna forma va empujando a los fabricantes, a los generadores, a los que ponen los residuos o los materiales o los productos en el mercado, a repensar sus modelos de negocio, ¿sí? Eso sucede en la medida que el aporte que tienen que hacer es significativo. Cuando no es significativo, termina siendo un pago por un permiso, una autorización para contaminar. Cuando empieza a ser un pago un poco más significativo, empezamos a mirar, bueno, capaz que mi modelo no es el mejor, capaz que si bajo el espesor de la botella, capaz que si cambio este material por este otro, capaz que si parte de mi parque de envases pasa a ser retornable, que incluso en un país pequeño como Uruguay es parte de lo que las empresas se están cuestionando. Si no conviene hacer envases retornables o pensar en un colectivo de envases retornables en lugar de pagar para una logística reversa que es difícil de hacer funcionar. Ahora vamos a hablar un poquito más en particular del modelo al que está llegando Uruguay con la recuperación de envases. Y lo otro, porque es importante, es porque la recuperación de materiales no puede depender de la atracción del mercado. Si el mercado obviamente tiene fallas, o sea, ambiental, o sea, los que estamos en temas ambientales entendemos perfectamente que el mercado no resuelve todo. No resuelve el problema de los residuos, no resuelve el problema de los residuos especiales, ¿sí? Resuelve algunos problemas cuando le asigna un valor, un precio a esos materiales, pero cuando no le asigna valor, esos materiales terminan siendo un residuo. A lo que obliga la red es a repensar para esos materiales y a pagar para que esos materiales no sean un residuo. Porque de lo contrario, no se recuperarían residuos alcanzados por la red, sino únicamente los materiales reciclables y dejamos librado el mercado. ¿Sí? O sea, solamente, incluso con un modelo red, que es lo que pasa en Uruguay con los envases, la red de envases solamente recupera hoy materiales que tienen valor de mercado. Los materiales de envases que pagan cuando se colocan en el mercado no son recuperados por la red porque no tienen valor de mercado, ¿sí? La idea sí que se recupere, que se le busque un valor. Y eso es lo que lleva, que es parte de los efectos virtuosos de la red, cuando viene entendida y cuando funciona bien, es o buscar destinos para esos materiales o buscar en las materiales que tengan una mejor atracción, una mejor tracción en el mercado. Pero lo que busca hacer la red es una especie de mecanismo de estabilización de valores para que todos los materiales alcanzados por la red sean recuperados y sean valorizados. Obviamente que los que cuestan más valorizar van a tener que poner más que los que cuesta menos valorizar para cubrir el gap y generar esa estabilización de la que hablamos recién. ¿Qué hemos aprendido de la REP en Uruguay? Primero que nada, que estar muy bien establecidos y delineados en los roles, ¿sí? Porque la hemos embarrado, en Uruguay decimos embarrado, nos hemos equivocado,
Entonces, tiene que estar claro el rol de los generadores, de los gobiernos locales, de los consumidores, de los gobiernos nacionales. Cada uno tiene su rol en el sistema red, que si no se implementa bajo un sistema de trazabilidad e información robusto, corre el fracaso si no sabemos quién genera qué, dónde termina qué, cuál es el circuito de los materiales, claramente van a fracasar. O sea, si dejamos que el mercado informal se apodere de los envases, no hay forma de regular, no hay forma de saber si se cumple con las metas, con los objetivos. Entonces tiene que implementarse un sistema de trazabilidad robusto. Obviamente se implica infraestructura adecuada de transporte y clasificación de puntos de control, y eso lo vamos a ver sobre el final, y que entre el modelo de responsabilidad compartida y la responsabilidad completa, este último, el modelo de responsabilidad completa, que significa que el que coloca los productos o los materiales o los envases en el mercado, es que tiene que financiar toda la cadena. Obviamente que, amén de esto, hay roles definidos como el de los gobiernos locales que van a compartir la responsabilidad de recolección, porque se recolectan los residuos especiales, pero además los residuos que no son alcanzados por la red, porque los consumidores tienen que desarrollar determinadas obligaciones para poder hacer llegar los materiales o los residuos, pero también se puede estimular ese trabajo de los consumidores para traer los residuos generados, los envases o lo que fuera. Hemos aprendido también que estimula el ecodiseño, ¿sí? Algunas empresas están cuestionando pasar al retornable, como decía recién. Muchas están pasando a materiales más interesantes o que tienen mayor valor de compra. Algunas están bajando el gramaje o optimizando el gramaje de los residuos, de los embalajes y los empaques en particular. ¿Ah? La modulación de los aportes por tipo de material es importante, o sea que, como decíamos recién, los materiales menos reciclables o más difíciles de reciclar deberían aportar más que los que son más reciclables. Que el estado del arte de los sistemas de recolección cambia, es importante capitalizar la experiencia colectiva considerando las especificidades culturales, esto es todo de Latinoamérica, ¿sí? Como colectivo es importante ir capitalizando lo que aprenden unos y otros. Que es necesario garantizar el destino final de los materiales, no alcanza con la recuperación, sino que importa la valorización y cuál es el destino final de esos materiales, que tiene que ser virtuoso y tiene que ser de alguna forma garantizando la recuperación y el reuso de esos materiales para distintos destinos. El objetivo primero es ambiental, la finalidad social del imperativo de inclusión de clasificadores no puede implicar un mayor cargo que los sistemas más eficientes para los generadores, y acá la formalización de los clasificadores no alcanza, ¿no? O sea, es necesario dignificar el rol de los clasificadores. Este objetivo es responsabilidad de una diversidad de actores y no solamente de los productores de los envases o de los residuos alcanzados por la responsabilidad extendida del productor. Y eso es importante entenderlo también. ¿Por qué es importante la trazabilidad de los residuos de envases? Porque con la obligación de medir y cuantificar mejora el control de los flujos y disminuye la informalidad, lo que decíamos hace un rato. Porque la información precisa de recuperación por material permite modular los valores de aporte. También es lo que hablamos recién. Esa modulación obliga a repensar si la mejor solución para mi producto es el envase en Doypack o es en PET, por ejemplo. Bueno, ese tipo de preguntas son preguntas que empiezan a surgir cuando los montos que empiezan a pagar por tipo de envase se diferencian, ¿sí? O por tipo de material, según su reciclabilidad, se diferencia. Ahí es uno de los principales estímulos al diseño para la reciclabilidad. Porque con una cuantificación y evaluación del desempeño precisas, podemos conocer la eficiencia de los planes, las fugas, los freeriders, y conocer esa diferencia que hay que cubrir, ese gap, ese delta, la diferencia que hay que cubrir entre lo que paga determinado tipo de envase y el costo total que tenemos para recuperar y valorizar ese tipo de envase o ese tipo de material. Porque es una de las principales fuentes de información para evaluar y hacer el seguimiento de funcionamiento de la política pública. Y eso es importante para saber qué tan eficientes somos en el diseño de esas políticas públicas. Porque los sistemas que generan una distorsión de los valores de materiales para estimular los flujos de recuperación tienen el riesgo de que se sumen polizontes, ¿sí? De que se suba al sistema sin aportar lo que requiere al sistema. ¿Cómo garantizar la trazabilidad? Bueno, la intención no es describir exhaustivamente cómo es un sistema de trazabilidad, porque además todavía no lo tenemos de todo claro, si bien hay algunas herramientas que se ayudan. Por ejemplo, el depósito de devolución y reembolso, que es algo que estamos implantando en Uruguay en pocos meses. Para eso hay que ajustar algunos temas regulatorios precisamente, para que los que están obligados puedan implementar con todas las garantías necesarias un sistema de depósito de devolución y reembolso que le pone un valor de seña a determinados envases rígidos que se devuelve cuando el usuario o el consumidor devuelve el envase o el material.
Entonces, requiere un uso intensivo de tecnología sin duda, tecnología, pero también pensar en la forma de trabajar y pensar toda la logística reversa. Tecnología de información, RFID, QR, código de barras, sensores, Big Data, etcétera, es fundamental para poder garantizar un sistema de trazabilidad robusto. Requiere realizar balances de masa, ¿sí? Comparar información con declaraciones juradas, poder llegar a base de datos de impositiva, de aduana, etcétera. Es necesario formalizar los operadores intermediarios y clasificadores y tener en ellos puntos de control que permiten hacer esa trazabilidad. De la mano de la participación ciudadana, sin duda, y eso es parte de esos roles que veíamos hoy, que es esa responsabilidad compartida, por más que el costo de financiamiento sea de las empresas, necesitamos que cada uno de los eslabones cumpla con su tarea, y aprovechar los estímulos. Acá es donde estos estímulos, me adelantaba hoy, pero los estímulos económicos como el pago y devolución de un valor de seña van más allá de lo que de la sola voluntad de la gente de clasificar en una bolsa determinada, sino que si esto tiene valor, y si yo no lo quiero percibir, capaz que alguien más va a agarrar esa botella y va a ir a cobrarse el valor por esa botella, esa lata, ese tetra o lo que sea que esté alcanzado. Así que bueno, fuimos corriendo porque hay mucha información para poner, pero les agradezco mucho la atención y estoy a las órdenes para consultas. Muchísimas gracias.